Como primera pregunta, hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de Administración Integral de Riesgos, presentado por Paz Pérez Maximiliano, Pérez García Valeria, Torres de Jorge, Cristian Armando. En este proyecto podremos apreciar la creación de 3 seguros, los cuales van a conformar una empresa totalmente nueva de seguros. Podremos observar los cálculos desde el inicio del seguro y de igual forma se contestaron las primeras 6 preguntas de forma individual. Sin embargo, para tener mayor homogeneidad en la presentación, se tuvo comunicación para saber cómo presentar, en qué forma y en qué orden debían de ir ciertos parámetros. Esto con el fin de que en la última pregunta pudiéramos tener uniformidad en cuanto a la presentación de los resultados. Sin más por el momento, comencemos. Como primera pregunta tenemos: usa modelos empíricos discretos y con soporte finito de severidad y frecuencia de cada política con 2 y 3 puntos respectivamente. ¿Cuál es la prima de equivalencia que su empresa debe cobrar a sus asegurados? Como primera empresa tenemos a Segurexcel Seguros. Aquí podemos observar que tienen 4 puntos de frecuencia y 4 puntos de severidad, es decir, que tenemos 4 tipos de reclamos y sus costos, y tenemos 3 frecuencias con las que ocurren estos reclamos. Esto nos ayuda a obtener la prima de equivalencia, la cual es el costo actual del riesgo asumido por la aseguradora sin incluir gastos ni impuestos. Esto lo obtenemos multiplicando el valor esperado de la severidad por el valor esperado de la frecuencia. De esta forma, nosotros sabemos cuál es el riesgo asumido por la aseguradora. Como segunda empresa aseguradora tenemos a Cobertum Seguros. Aquí podemos observar que sus siniestros ocurren con mayor frecuencia, es decir, pueden ocurrir hasta 3 veces. Sin embargo, solamente tenemos 2 tipos de siniestros, los cuales asumen un riesgo por 80 y por 110. De igual forma, podemos observar sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Esto nos ayuda, como en el caso anterior, a obtener el valor esperado de la frecuencia y el valor esperado de la severidad. Recordemos que esto nos ayuda a obtener la prima de equivalencia, la cual la podemos obtener con la fórmula suma producto en Excel. Ahora bien, el costo asumido por la aseguradora en este caso es de 81 pesos .191 centavos, el cual se redondea a 19 centavos. Finalmente tenemos a Confía Más Seguros. En esta empresa podemos ver que cuentan únicamente con 2 siniestros con severidad de 75 y 95 con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. De igual forma tenemos la frecuencia con las que éstas ocurren. Estas probabilidades y sus respectivos valores nos ayudan a obtener el valor esperado nuevamente de la frecuencia y de la severidad, para finalmente obtener la prima de equivalencia. Esta prima tiene un costo de 81.93 antes de gastos y de impuestos. Para poder obtener el capital inicial, primero debemos retomar la tabla de severidad, ya que esta nos va a auxiliar a obtener esta tabla de probabilidades condicionales. Para esto, necesitamos obtener la probabilidad condicional de que la severidad haya ocurrido por la cantidad que tenemos en la columna izquierda, la cual tiene como encabezado la letra S, dado que se tuvo n reclamaciones, en donde podemos ver que n es la frecuencia que va de 0 a 2. Para esto usamos la fórmula de convolución, obteniendo así cada una de nuestras probabilidades. Una vez obtenidas todas las probabilidades condicionales y sus respectivas combinaciones, ya que cabe destacar que los montos S son todas las combinaciones que podemos tener en los reclamos. Es decir, podemos tener un reclamo por 75, por severidad 75, otro reclamo por severidad 95,
con su respectiva probabilidad. Notar que la probabilidad de no tener ninguna reclamación y que ésta no cueste nada es del 1%. Ahora bien, la probabilidad de tener una severidad de 75, dado que tenemos una reclamación, es de 0.57, al igual que la probabilidad de tener una severidad de 95, dado que tenemos una reclamación, es 0.43. Ahora bien, para obtener la severidad 150, dado que tenemos dos reclamaciones, es de 0.32. La probabilidad de tener una severidad de 170, dado que ocurrieron dos siniestros, es 0.49. Y la probabilidad de tener una severidad de 190, dado que tenemos dos reclamaciones, es de 0.18. Una vez obtenidas estas cantidades, podemos obtener nuestras probabilidades puntuales o bien las pérdidas. Bueno, la probabilidad de pérdida. Para esto utilizamos la fórmula suma producto con la probabilidad condicional y cada tipo de reclamo. Finalmente podemos obtener nuestra transformada inversa, que se puede entender como la probabilidad acumulada de cada caso y su respectivo soporte. Esta última columna es auxiliar para utilizar una fórmula llamada buscar B y poder calcular nuestros respectivos montos. Ahora bien, para obtener la probabilidad de ruina, lo que nosotros hacemos es aplicar la simulación Monte Carlo. En esta planteamos 5.000 escenarios de los posibles 10 periodos hacia adelante. Para esto utilizamos el capital inicial y la prima, de forma que, modificando el capital inicial, nosotros podamos identificar a qué punto podemos obtener una pérdida de a lo más el 5%. En este caso la obtuvimos del 0.041. Cabe destacar que la probabilidad de ruina es un promedio de los 5.000 escenarios que obtuvimos en la simulación Monte Carlo. Para esto es la columna auxiliar de ceros y unos, en donde nos preguntan si se fue a la ruina, y nosotros aplicamos la función si. De esta forma identificaríamos en qué escenario se fue a la ruina y, realizando un promedio, podremos identificar con mayor seguridad cuál es el porcentaje de escenarios que se van a la ruina y de esta forma obtenemos nuestra probabilidad. Finalmente podemos ver que para esta empresa llamada Confía Más se necesita un capital inicial de 260. De esta forma hemos obtenido el capital inicial utilizando los métodos solicitados. Para la empresa Cobertum Seguros realizamos exactamente el mismo proceso. Sin embargo, cabe destacar que aquí tenemos más escenarios de reclamaciones con diferentes severidades. Así tenemos nuestra respectiva tabla de convoluciones con su probabilidad puntual o bien su pérdida. Y utilizando el método de la transformada inversa y la simulación Monte Carlo, la cual no pondremos en este video ya que la tabla es extremadamente grande, podemos darnos cuenta de que para Cobertum Seguros se necesita un capital inicial de 600 para que la probabilidad de ruina sea menor al 5% solicitado. De esta forma hemos obtenido el capital inicial necesario para evitar la ruina, cumpliendo con el requerimiento de esta pregunta para Cobertum Seguros. Finalmente, para esta pregunta en Segurexcel Seguros, podemos ver que al tener más frecuencias y más severidades, tenemos una tabla de convoluciones mucho más grande. De igual forma, tenemos más valores de pérdida y más valores de probabilidad acumulada a los cuales les debemos aplicar la transformada inversa. Sin embargo, podemos ver que el capital necesario para que esta empresa no se vaya a la quiebra es de 750 para obtener una pérdida menor al 5%. De igual forma, aquí realizamos el método Monte Carlo. Sin embargo, no podremos adjuntar la tabla ya que es demasiado grande. Además de que los valores no se visualizan de forma correcta. De esta forma hemos respondido
la pregunta para las 3 empresas aseguradoras que se tienen en juego, con una pérdida mínima del 5%. Ahora bien, procedamos con la siguiente pregunta. 4. Considerando las distribuciones de frecuencia y severidad a que se refiere la pregunta 1, imponer un coaseguro, un deducible y o una pérdida máxima a cada siniestro para que la prima de equivalencia correspondiente de este nuevo producto sea igual al 40% de la prima que se obtuvo en la pregunta 1. Bueno, para Excel Seguros, la nueva prima de equivalencia es del 40% de la prima anterior y tenemos que variar el coaseguro de forma que obtengamos la prima modificada igual a la prima objetivo. Haciendo los cálculos tenemos que el coaseguro queda del punto 15, el deducible es de 49.18 y la severidad pasa de 60, 90, 120, 125 a 90, 35, 60 y 64. Igual, la nueva prima equivalente sería del 37.9032. Para Confía Más Seguros, tenemos que el coaseguro queda del punto 15 después de hacer los cálculos, el deducible queda del 44.25 y la severidad pasa de 75, 95 a 26 y 43. Igualmente, la nueva prima de equivalencia queda de 32.7712. Para Convertún Seguros tenemos que el deducible es del 71.53 y el coaseguro es de 0.6. Igualmente, la severidad pasa de 80, 110 a una severidad con deducible de 3 y 15. Tenemos que haciendo los cálculos nuestra nueva prima de equivalencia es de 32.47. La probabilidad de ruina en 10 periodos cuando se cobra la prima de equivalencia que se refiere al ejercicio 4 y la riqueza inicial es la que calculaste en el ejercicio 3. Para este ejercicio ocuparemos el mismo proceso que el ejercicio 2 y 3, donde se necesita la distribución exacta de S para ocupar el método de la transformación inversa y la de Monte Carlo. Ocupamos la tabla de probabilidades condicionales. Con eso calculamos S y la probabilidad de que S sea igual a S chiquita. Después aplicamos la simulación y tenemos que la probabilidad de ruina para Excel es de 0.1454. Ahora, para Confía Más, con una prima de 32.77 y un capital inicial de 54, tenemos que su probabilidad de ruina es de 0.51794. Para Convertum, tenemos que con una prima de 32.4764 y un capital inicial de 230, su probabilidad de ruina es de 0.70262. Y bueno, continuando con la pregunta 6, nos dice cargar la prima de equivalencia mencionada en el ejercicio 4 de manera que las partes interesadas de su empresa pueden recaudar un dividendo anual del 10% de la riqueza inicial calculada en el ejercicio 3 y la probabilidad de ruina es de como máximo 5%. Y bueno, de nuevo, pues ahí tenemos la tabla de frecuencias, la severidad con deducible y probabilidades condicionales. Y haciendo todos los cálculos, pues tenemos que la prima es el 37.9032, el capital inicial es 230, las modificaciones, tenemos prima modificada de 80 y los resultados. El porcentaje de la prima es de 111.06% y la probabilidad de ruina es del 1%. Entonces ahí tenemos esto para seguro Excel. Y para Confía Más tenemos de nuevo ahí las tablas, pero la prima es del 32.7712, el capital inicial de 52, las modificaciones, ahí tenemos prima modificada de 68, resultado es el porcentaje de la prima de 107.5% y la probabilidad de ruina del 0.015. Y para Cobertum, pues
tenemos que la prima es del 32.4764, el capital inicial de 230, las modificaciones, la prima modificada de 92, el resultado, la prima es de 183.28%, la probabilidad de ruina del 4%. Ahora vamos con la pregunta 7. Fusiona tu empresa con las empresas de tus colegas en tu grupo BS. Sumar las riquezas iniciales que cada una de las empresas obtuvo en el ejercicio 3 y vender los productos que cada una de las empresas obtuvo en el ejercicio 4 para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios caigan por debajo de cero en algún momento de los próximos 10 periodos si su grupo decide cobrar las primas calculadas en el ejercicio 4 y su riqueza inicial coincide con la suma de las riquezas iniciales de las empresas? Bueno, pues entonces aquí tenemos la compañía, ahí tenemos Seguro Excel, Confía Más, Cobertum, el inicial ejercicio 3 y la primera ejercicio 4, pues ahí tenemos 150, 52 y 20. La suma de eso nos va a dar 322. La prima, pues la suma de las primas, 37.90, 32.77 y 32.47, nos da una prima total de 103.15. Pues ahí tenemos las transformadas inversas. Creo que la última nos llegó a ver bien. Pues bueno, ahí tenemos la fórmula W0 igual a W0 minúscula y WN más 1 pues igual a WN más pi menos la variable aleatoria XN más 1, ¿no? Ahí tenemos la probabilidad de ruina, para este caso pues del 0.62. Ahora, la pregunta B, ¿en qué porcentaje deben cargarse las primas de equivalencia calculadas anteriormente para garantizar la supervivencia de la empresa durante 10 periodos con un 95% de confianza si su riqueza inicial es la suma de las riquezas iniciales de todas las empresas que componen la fusión y de las partes interesadas recoger un dividendo anual del 10% de la riqueza inicial? Bueno, ahí tenemos de nuevo las tablas y hacemos otra vez la simulación. De nuevo, la prima es el 103.15, riqueza inicial 3022, el dividendo anual pues tiene que ser 32.20. Ahí tenemos la modificación en las fórmulas. W0 ahora va a ser omega minúscula de 0, WN más 1 ahora es igual a WN más pi menos la variable XN más 1 menos el 0.1 W, bueno, omega 0. Ahí tenemos la prima ajustada, 182, y la prima de 76.45, la probabilidad de ruina es el 0.05. Pues esto se tiene que calcular, digamos, en aproximación, la prima ajustada. Con la ayuda de Solver, pues obtenemos que esa es la prima ajustada, 182, y con eso nuestras empresas podrán sobrevivir, ¿no? Nuestras aseguradoras. Y gracias.